El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene una carta de presentación muy sencilla que consiste en 3 elementos: violencia, violencia y más violencia. Esta organización criminal liderada por El Mencho Oseguera Cervantes ha llevado el accionar del narcotráfico a niveles brutales de asesinatos, torturas y vejaciones en general. Lo increíble de los sicarios que componen su agrupación es que no solamente descargan estas sanguinarias acciones en contra de sus enemigos en el rubro ilegal, sino que además lo hacen con las autoridades para que entiendan que nadie puede meterse en sus negocios. En este video te contaremos cómo opera el CJNG, cómo está compuesto y cómo es su mortífero repertorio. Para ello vamos a ejemplificar con un atentado ocurrido en junio de 2020, pero podríamos haber elegido muchísimos más, ya que el poder de fuego y de violencia de este grupo narco no conoce límites. Bienvenidos otra vez a Militarmente y prepárense para una aterradora historia de la organización más sanguinaria de México. ¡Comencemos! En diferentes zonas de México, el dominio de grupos criminales, sobre todo de cárteles de narcotráfico, es un fenómeno cada vez más común. Estas agrupaciones criminales toman el territorio de forma violenta e ilegal y luego se lo disputan con las Fuerzas Armadas Nacionales y sus competidores de otros cárteles. En Michoacán, por ejemplo, a diario hay al menos 2 asesinatos como consecuencia de esta situación insostenible. La población vive en constante terror, siempre en medio de estas disputas por el control del territorio. Es moneda corriente que se conozcan noticias de ejecutados, descuartizados, colgados y baleados. Las fuerzas de seguridad, tanto las federales como las locales, son objetivos frecuentes del crimen organizado. Esto se debe a que los sicarios quieren desincentivar las redadas militares y sobre todo porque ahora tienen el poder de fuego para hacerlo. Las guerrillas narco hoy tienen tanto o más armamento como los soldados a los que se enfrentan. Michoacán es uno de los frentes en donde se producen muchos de estos violentos combates. Esta zona es un territorio en disputa entre los grupos de autodefensa y el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha sido señalado por las autoridades como responsable de incontables ataques a policías y elementos de la Guardia Nacional, siempre con consecuencias fatales. Por ejemplo, el 14 de octubre de 2019, un grupo de agentes que se encontraba patrullando el municipio de Aguililla fueron emboscados por criminales armados. En dicho atentado, al menos 13 policías murieron y otros 9 resultaron heridos. Estas patrullas salieron por la mañana para cumplir el mandato judicial de acompañar a una madre y a su hija a hacer una diligencia en Morelia, la capital de Michoacán, dada la peligrosidad que acusa esta zona. En el trayecto fueron atacados por más de 30 personas en posesión de armas de grueso calibre a bordo de 5 vehículos blindados, una clásica trampa del cártel. Durante la masacre, como no podía ser de otra manera, los miembros del CJNG filmaron todo lo sucedido a modo de firma de los crímenes cometidos. Pero el atentado del que vamos a hablar hoy es más salvaje, ya que los rumores dicen que fue llevado a cabo por una razón muy simple: por aburrimiento de las tropas del CJNG. En una carretera rural de Chinicuila, también en el estado de Michoacán, elementos de la Guardia Nacional patrullaban tranquilos y despreocupados. Si bien los informes oficiales dicen que no había razón para que vigilaran esa zona en particular, hay fuentes que indican que se encontraban realizando esa ronda porque estaban intentando encontrar maquinaria pesada utilizada para construir caminos en la selva que había sido robada por los narcos. Cualquiera fuera la razón, este contingente de la Guardia Nacional fue emboscado por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación el 7 de junio de 2020 a las 7:35 de la tarde. Los efectivos circulaban por el sitio a bordo de 2 camionetas de la Marina y Guardia Nacional, cuando en el trayecto al menos 10 vehículos de los sicarios ya los estaban esperando para atacarlos. Al detectar las unidades de los uniformados, los criminales abrieron fuego en su contra sin mediar ningún tipo de palabra. El armamento utilizado por el CJNG era verdaderamente escalofriante, ya que dispararon a la comitiva con rifles de asalto y fusiles Barrett calibre .50.
Ante la situación de hostilidad inmediata, los agentes descendieron de sus vehículos y se colocaron en la parte trasera para resguardarse y tener un lugar más seguro desde el cual responder al fuego enemigo. Según atestigua un video grabado por los propios uniformados, nunca dejaron de contestar los disparos de los guerrilleros narco, aún estando en inferioridad de condiciones. Finalmente, los efectivos consiguieron replegar a los sicarios, pero el precio fue verdaderamente muy alto. 4 elementos de la tropa resultaron heridos y lamentablemente 2 de ellos perdieron la vida en el lugar a poco de comenzar el enfrentamiento. En el evento fallecieron los oficiales César David R. y Néstor Daniel S., mientras que los uniformados Sheila Berenice G. y Flavio Oscar G. fueron trasladados a un hospital donde fueron atendidos y salvados de una muy probable muerte. Hasta el día de la fecha, las autoridades no han detallado los motivos del ataque, aunque aquel sitio era conocido por los violentos pleitos entre cárteles y elementos de las Fuerzas Armadas. La sospecha de que fue un atentado sin sentido para divertirse sigue resonando al interior de las fuerzas. Si bien no se pudo constatar oficialmente, se sospecha que también fueron abatidos algunos de los sicarios del clan narco que cometió el ataque, entre ellos presuntamente Nazario Cázares, alias El Sello Rojo, lugarteniente del CJNG en la región. El Sello Rojo, oriundo del poblado La Nuez del municipio de Chinicuila, era uno de los hombres más fuertes y cercanos al Mencho Oseguera Cervantes. Se presume que antes de unirse a las filas del CJNG, perteneció a las autodefensas de la Sierra Costa, donde adquirió todos los conocimientos del territorio y cómo manejar distintos armamentos. Cuando la policía comunitaria a la que pertenecía se desintegró, Cázares vio la oportunidad de poder crecer como criminal poniendo al servicio del mejor postor sus conocimientos. De acuerdo con investigaciones del área de inteligencia mexicana, el Sello Rojo pertenecía al grupo élite que el Mencho comandaba personalmente. Pero ¿quién es este siniestro personaje y qué tan peligrosa es la organización que comanda? El Cártel de Jalisco Nueva Generación es una agrupación criminal que fue el resultado de un conjunto de muertes, capturas y enfrentamientos entre cárteles más antiguos que lo precedieron. Su singularidad más característica es su brutal y despiadado uso de la violencia, además de la divulgación de videos morbosos, en los cuales hace gala de todo su salvajismo mostrando las muertes y torturas que comete. Su idea es sembrar el miedo y la desesperación entre todos los que tengan la mera idea de animarse a enfrentarlos. Hoy en día es una de las organizaciones criminales más importantes de México y a pesar de la captura de algunos de sus principales jefes, el grupo parece continuar expandiéndose a fuerza de masacrar civiles, enemigos y autoridades que intenten detenerlos. El líder de esta organización narco es el violento carnicero humano El Mencho Oseguera Cervantes, un sádico criminal que ha hecho de la violencia una forma de vida, de conducción y de llevar adelante sus negocios ilegales. Sus tácticas siempre fueron claras. Al enemigo se lo asesina sin piedad. El CJNG es una organización que hace de los asesinatos en masa, tortura de enemigos y exhibición de cuerpos en la vía pública una forma de comunicar que ha llegado para quedarse. Se estima que el Cártel de Jalisco Nueva Generación es el responsable de la mayor cantidad de muertes de criminales, de civiles y de fuerzas de seguridad en toda la historia de la lucha de México contra el narcotráfico. Ya hemos mencionado el atentado del CJNG contra las autoridades, pero la violencia de este cártel también afecta a civiles. Entre otros hechos sangrientos, el Mencho fue el culpable de la muerte cruenta de una niña y un niño de 10 años que fueron dinamitados por el aire mientras eran filmados por los teléfonos de sus soldados. Este tipo de actos de crueldad y salvajismo harían que los enfrentamientos entre distintas facciones narco y con las milicias mexicanas lleguen a niveles de agresividad nunca antes vistos. Como si esto fuera poco, los miembros del CJNG están armados como una organización paramilitar digna de temer. Diversos informes de las autoridades indican fehacientemente que advierten la posesión de lanzacohetes RPG-7, lanzallamas industriales, rifles de asalto, vehículos blindados y más de 3 millones de cartuchos de municiones para abastecer este impresionante arsenal destinado a causar terror. Con estos armamentos, un conocimiento táctico y estratégico del terreno y de las Fuerzas Armadas, en combinación con una verdadera inhibición para utilizar la violencia como recurso de negociación,
Estamos frente a un cártel que ha cambiado para siempre el juego del crimen organizado en México. Desde el año 2019, el Mencho ha buscado por tierra y aire apoderarse de los municipios de Chinicuila, Coahuayana, Cualcomán, Aquila y Tepalcatepec, lo que lo convierte en una amenaza nacional. El CJNG también ha perpetrado ataques en Aguililla, Buenavista, Los Reyes, Peribán, Jacona, Cotija, Tocumbo y Tinguindín, solamente por contar los municipios más importantes, donde esta agrupación llevó adelante los más sanguinarios atentados. Esto suponía una paz al menos transitoria para los poblados de la Tierra Caliente, Costa, Sierra Costa y Occidente de Michoacán. Sin embargo, la semana posterior a los atentados del 7 de junio, estas pequeñas localidades han sido testigos del retorno de los grupos armados de sicarios que han regresado a patrullar las calles, a veces a pie, otras veces con sus temibles vehículos acorazados. En estos territorios tan codiciados aumentó también la vigilancia de civiles armados y de fuerzas militares locales y federales que buscan poner un alto al avance del CJNG y otros grupos narco. A pesar de los esfuerzos justicieros de la población y las autoridades, fue inevitable que se reactivaran los ataques criminales. Esta vuelta de la violencia cobró vida a través de nuevas amenazas de El Mencho, contra quienes en su momento lideraron los grupos de autodefensas que se animaron a desafiarlo. Soy Mencho, les quiero aclarar que mi guerra es en contra del abuelo y con la gente que levante un arma en contra de mi gente. Le pido a toda la gente inocente que no salgan de sus casas. En una muestra obscena de poder, los grupos de entre 20 y 25 camionetas con sujetos armados encapuchados recorren las comunidades de Michoacán amedrentando a la población, así como a los limítrofes estados de Jalisco y Colima. Las caravanas son encabezadas por camionetas blindadas artesanalmente por los narcos llamadas monstruos, que son una de las unidades más temidas por la ciudadanía mexicana. Las siglas FEMCJNG coronan el escudo de una calavera con boina que está pegado en la puerta del conductor. Se trata de una Ford Raptor blindada con placas de acero en las ventanas y al frente, desde donde sobresale el cañón metálico de un fusil Barrett calibre 50. Como si se tratara de un desfile infernal, los vehículos van con la lentitud suficiente para ser apreciados y temidos en calles poco amplias al interior de alguna colonia. Al tiempo que la circulación es filmada por miembros del CJNG, pareciera que el único propósito del video es compartir la ruta de la caravana. El conductor del jeep gris que sigue saluda a quien graba y después cargará el material en TikTok para que todo el mundo se entere que allí manda el cártel de Jalisco Nueva Generación. Pese a la alerta de pobladores y autoridades, el CJNG reactivó el envío de sicarios y armamento vía aérea a Aguililla, su principal y único centro de operación en el estado. Los habitantes revelan que muchos de los sujetos armados son extranjeros que por su acento, idioma y rasgos físicos son guatemaltecos, salvadoreños y haitianos. Denunciaron que en este poblado, la tierra natal de El Mencho, montaron campamentos y centros de adiestramiento en armamento y explosivos, por lo que tienen temor a una guerra más cruenta. Los pobladores quedaron en medio de una disputa sin control y amenazados a cada segundo por el grupo criminal que lidera Nemesio Oseguera. A veces se los llama grupos narco, asociaciones delictivas o sociedades criminales. Sin embargo, la palabra familia está siniestramente asociada a un conjunto delincuencial que domina el territorio de Michoacán en México. La familia michoacana. En este video vamos a contarles la historia de este clan y los peores atentados cometidos contra las fuerzas de seguridad mexicanas. Prepárense con casco y chalecos antibalas para esta apasionante entrega de Militarmente. Comencemos. El territorio de Michoacán ha sido durante mucho tiempo la sede de traficantes y productores de drogas, un lugar donde los agricultores más pobres cultivan marihuana y amapola, la materia prima de la heroína. Un grupo conocido como El Milenio, aliado del Cártel de Tijuana, controlaba la zona de Michoacán a finales de los años 90, hasta que una pequeña asociación de lugartenientes se rebeló. Hay dos versiones acerca de lo sucedido después.
En la primera, los líderes rebeldes localizaron al cártel de Tijuana para derrocar a sus jefes, y en la segunda, el cártel del Golfo envió a los Zetas para tomar el mando. En cualquiera de los dos casos, para el 2003, los Zetas, un grupo narco conformado por exmilitares mexicanos, ya eran el nuevo poder en la región. A pesar de tener el control, los locales los veían como forasteros represivos, y el resentimiento aumentó cuando los Zetas expandieron su negocio a la producción de metanfetaminas. Esta situación fue el caldo de cultivo para que surgiera la conocida como Familia Michoacana. En un principio se comportó como un grupo de vigilancia privada, volviéndose en contra de los Zetas y atacando a los adictos y a los traficantes de metanfetaminas, droga que representaba su mayor fuente de dinero. La idea de la familia era muy similar al de la mafia italiana, una agrupación criminal que vela por el bienestar de su comunidad, mientras maneja sus negocios turbios y nocivos. El grupo sacó con éxito a los Zetas de Michoacán y se expandió a otros estados, incluyendo Guerrero, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Ciudad de México. La familia y su grupo escindido, los Caballeros Templarios, se convirtieron en enemigos mortales de los Zetas. Al igual que otros cárteles, la familia y sus herederos hacen uso frecuente de mensajes en lugares públicos para comunicarse con la población. El clan también es excesivamente violento, siendo el incidente más infame el de las 5 cabezas humanas arrojadas a una pista de baile en 2006. Esta brutal muestra de violencia fue el anuncio oficial de la existencia de la familia. El clan fue orgullosamente regionalista y afirmó haber ganado el apoyo del público en el occidente de Michoacán, donde el grupo actuó como el estado de facto. Esta agrupación resolvía las disputas locales, proveía empleo y hacía trabajo social, ganando cientos de reclutas en un corto lapso de tiempo con una metodología evangelizadora. Es por ese motivo que ni siquiera los niños están a salvo de sus garras, como puede observarse en este recorte de noticiero. Niños y niñas cada vez son más vulnerables. Como ejemplo, lo que pasó hoy en el Estado de México, una de las entidades que representa más riesgo para ellos. Hoy policías detuvieron a una adolescente, a una niña de 14 años de edad y a un joven de 19, identificados como integrantes de una célula de la familia michoacana. La niña, el joven y 2 adultos dispararon contra los elementos cuando estos los detectaron sobre la carretera San Simón de la Laguna, San Mateo a Manalco. En el enfrentamiento, la niña de 14 años resultó herida, el joven fue detenido y los 2 adultos huyeron. Cuando el clan acarició la cima de su poder, fue una de las organizaciones criminales mexicanas más fuertes, sangrientas y poderosas, cuyas actividades iban desde el narcotráfico y el secuestro a la extorsión y el chantaje sistemático de funcionarios y pobladores. La familia tuvo contactos internacionales para la distribución de metanfetamina, incluso pisando el territorio europeo y asiático. Considerando lo lejos que estaba el grupo de la frontera con Estados Unidos, la DEA se sorprendió con el hecho de que la familia michoacana fuera tan importante en la logística de traslado de cocaína a suelo norteamericano. Estas conexiones internacionales con el mundo criminal la convirtieron en una agrupación delictiva altamente influyente en el mundo narco. La proximidad a la principal ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas le dio a la familia acceso a los cargamentos de cocaína procedentes de Colombia y a los precursores químicos para la producción de metanfetamina provenientes de Asia. Pero la lucha por el control del puerto fue mortal. Se calcula que por lo menos 1.500 civiles han muerto en la zona como consecuencia de enfrentamientos con la familia. Células desprendidas de la familia michoacana participan en actividades de narcotráfico, secuestro y extorsión en áreas del estado de Guerrero, aunque están siendo expulsadas de Michoacán por facciones de los Caballeros Templarios y otros grupos. Actualmente se cree que Héctor García, alias El Jugador, controla las operaciones de la familia michoacana en Guerrero y en el Estado de México, aunque no está claro el alcance actual del grupo criminal debido a rupturas internas y conflictos con otros cárteles de la zona. Uno de los nombres importantes de la familia michoacana fue José de Jesús Méndez, alias El Chango, quien se convirtió en la cabeza de la vieja guardia cuando los Caballeros Templarios se escindieron en 2011. Incluso antes de la separación del grupo se pensaba que había hasta 3 facciones internas dentro de la familia,
todas asociadas a varios cárteles, una supuestamente vinculada al cártel de Sinaloa, otra al del Golfo y otra a la organización Beltrán Leiva. Esto significaba que la familia michoacana no era un cártel tradicional, sino más bien una organización territorial que hacía negocios con el mejor postor. Hoy en día la familia michoacana ha adoptado una nueva denominación en busca de renovar su imagen, como si se tratara de una marca de gaseosas, y pasaron a llamarse la Nueva Familia Michoacana. El actual liderazgo de la organización está repartido entre Johnny Hurtado Olascoaga, el Pescado, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, el Fresa. Cada célula regional goza de un grado de autonomía dentro de los límites que permite una organización criminal. Mientras que una rama se dedica a la producción de metanfetaminas, otra se ocupa de crímenes de extorsión. También hay una célula compuesta por sicarios privados encargada de amedrentar a competidores o fuerzas federales que atentaran contra sus negocios. Tal como vamos a ver en el archivo, la familia tiene maneras de identificarse como fieles servidores al clan en sus uniformes y armamento. Este es su logo. Tienen una imagen del pez, una del Fresa, en referencia a los apodos de los hermanos Hurtado Olascoaga, líderes de la familia michoacana. Ahora vamos a contarles 3 de los más sangrientos enfrentamientos que han protagonizado estos narcos asesinos contra elementos de la milicia mexicana. Los sicarios del grupo criminal tienen la costumbre de causar temor en el municipio de Almoloya de Alquiciras, Estado de México, realizando rondas de vigilancia en la zona, armados hasta los dientes, con fusiles y uniformes militares. Según se muestra en el siguiente video, no parece haber ninguna fuerza de seguridad para detenerlos. En camionetas marcadas con la insignia FM, iniciales de la familia michoacana, los criminales circulan por las avenidas principales del municipio haciendo ostentación de su fuerza de fuego y poderío de territorio. Entre los sujetos de estas caravanas suele haber menores de edad que visten ropa táctica y portan armas de alto calibre. Se presume que los pistoleros son liderados por una persona a la que llaman el Dorito o el Doriloco. A hacer limpieza de una vez se ha dicho, aquí en Almoloya de Alquiciras, dice uno de los sicarios que viaja en el convoy narco. Este tipo de desfile de sicarios son los que enfrentan o emboscan a las fuerzas de seguridad que intentan detenerlos. En dicho municipio de Almoloya, el 28 de octubre de 2018, integrantes de la familia michoacana acabaron cruelmente con la vida de 4 uniformados. Incluso se grabaron a modo de burla para festejar el triunfo sobre las autoridades. En el video difundido se observa a un grupo de jóvenes portando fusiles profesionales escondidos entre las rocas en la montaña y haciendo alarde de la atrocidad que cometerían minutos más tarde en contra de una patrulla de la policía. El lugar de los hechos. ¡Corte! ¡Corte! Edgar N., alias El Largo o El Grande, de 24 años de edad, detalló que la emboscada a los policías fue ordenada por el líder del grupo delictivo en la zona, un hombre llamado José Damaso, alias El 47, uno de los criminales más buscados por las autoridades del Estado de México. Veamos el interrogatorio donde El Grande da testimonio de quién comandó el ataque. ¿Cómo te apodan? El Grande o El Largo. ¿Para qué organización trabajas? Familia michoacana. ¿Quién es tu jefe inmediato? El 47. ¿Cómo se llama? José Damas. José Damas o qué? Alpizar. Alpizar. ¿Dónde se encuentra ahí? Ahí en Rancho Viejo, ahí está el Maguey. ¿Participaste en la matanza de los estatales? Sí. ¿Qué es lo que hiciste? Pues, lo rafagueamos, ¿no? ¿En dónde fue eso? En la sexta manzana. ¿En la qué? En la sexta manzana y en Almoloya. ¿Por qué los rafaguearon? Porque nos ordenaron, ¿no? ¿Quién te ordenó? 47. ¿Qué les hizo? Pues dijo que los matáramos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se andaban metiendo mucho donde estábamos.
Otro acto siniestro y criminal cometido por este clan sucedió en julio de 2021. Sicarios del cártel de la familia michoacana emboscaron a elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Fiscalía de Justicia Estatal en el municipio de Otzoloapan, en la región sur de la entidad. Los hechos se registraron en una carretera de la comunidad Cruz Blanca, donde el convoy de policías estatales y ministeriales fue atacado a balazos por sujetos que aparentemente se escondían entre los árboles. Los entrenados agentes se vieron en la obligación de defenderse y decidieron repeler la agresión. De acuerdo con un video difundido en redes sociales, el enfrentamiento sucedió en dos puntos distintos de la carretera. En la primera parte de la grabación se escucha un intercambio de disparos. Al término de la balacera, los agentes confirman que no hay ningún herido y continúan su trayecto en los vehículos oficiales. Vámonos. ¿Botes? ¡Tírate al suelo! ¡Tírate al suelo! ¡Piden dos, pareja! Sin embargo, más adelante se encuentran con una camioneta atravesada en medio de la carretera y se registra otro intercambio de disparos, esta vez aún más feroz. En redes sociales también fueron difundidos dos audios en los que se escucha a policías pedir apoyo. Esta situación quedó grabada en el siguiente material de archivo. De aquí me estaban tirando los b******s, pareja. ¿Verdad? ¿Dónde la vendieron? Sí. A huevo. Nomás ponte verga la manejada. Ya se fueron, papá. ¡Verga! Casi como si se tratara de un milagro, en este atentado no hubo víctimas fatales y todos los elementos de las fuerzas de seguridad resultaron ilesos. Sin embargo, hubo otros ataques que fueron sanguinariamente más efectivos. En marzo de 2021, esta célula delincuencial estuvo involucrada en la masacre de 13 elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Fiscalía de Justicia Estatal en el municipio de Coatepec, Arinas. El hecho aparentemente estuvo relacionado con operativos que días antes habían hecho las autoridades en los que lograron incautar vehículos, armamento y otros elementos para evitar actividades ilícitas del clan michoacanense. Posteriormente se difundió un impactante video capturado por el celular de uno de los implicados en el tiroteo, del momento exacto en que los narcotraficantes emboscaron a los policías al sur del Estado de México. En las escenas se ve la lluvia de balas que sufrieron los agentes e incluso se escucha a una de las víctimas pedir refuerzos por radiofrecuencia. Son rojos, por favor, nos están disparando y a lo grande. Pido apoyo en Puerta del Carmen, nos están balaceando. Chécale, Michoa, chécale, los están emboscando a la presente. Pide apoyo en Puerta del Carmen, nos están balaceando. Ya valió verga, güey. Sí hay compañeros caídos, güey. Hasta el momento dicen que de 8 a 10 compañeros caídos entre ministeriales y del Estado, güey. De acuerdo con autoridades estatales, la emboscada fue orquestada por supuestos integrantes del cártel de la familia michoacana. Los policías viajaban en 3 vehículos, una Jeep, una camioneta pick-up y un Dodge Avenger. La agresión ocurrió a poco menos de 1 kilómetro del centro de la comunidad Llano Grande, cuando el convoy realizaba labores de patrullaje para el combate de grupos delictivos que operan en esa región de la entidad, según informó el titular de la Fiscalía General de Justicia Estatal.
contabilizando 8 agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y 5 de la Fiscalía General de Justicia Estatal, los que fueron asesinados ese día. El ataque de la familia michoacana dejó 13 agentes muertos. Una verdadera tragedia, una más en la guerra del Estado mexicano contra el narco. No es descabellado decir que los cárteles de drogas controlan gran parte del territorio mexicano. Hace décadas que los criminales se expanden por cada rincón del país, llevándose tras su paso las vidas de miles y miles de inocentes. Entre decenas de grupos resaltan entre ellos bandas como el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Noreste y demás células. Frente a esta situación extrema, las fuerzas de seguridad encabezan una guerra que lamentablemente está lejos de ser ganada. Sin embargo, cada tanto se dan pequeñas victorias que son un halo de esperanza frente a esta creciente ola criminal. Hoy, en esta nueva entrega de Militarmente, vas a conocer algunos reñidos enfrentamientos entre las fuerzas mexicanas y diferentes cárteles de México. Acompáñanos a Tamaulipas, Michoacán y Sonora. Te prometemos que el viaje valdrá la pena. A comienzos del año 2023, el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que los cárteles de droga controlan gran parte de México. Frente a esta situación, el presidente López Obrador negó que existan regiones del país manejadas por el narcotráfico, asegurando que no hay ningún estado del territorio nacional que no tenga presencia de alguna autoridad. Para poder determinar cuál de los dos países está cerca de la verdad, es necesario no dejarse convencer por rumores y prejuicios y analizar algunos de los casos que suceden allí. Saber cómo culminaron algunos de los enfrentamientos entre delincuentes y el ejército mexicano puede darnos algunas pistas. El primero de los combates que vamos a contarte hoy sucedió al noreste del país, específicamente en Tamaulipas. Es uno de los estados más afectados por la violencia, principalmente causada por el crimen organizado. Esto en gran medida se debe a que su ubicación representa una posición estratégica para diferentes cárteles, dado que limita con Estados Unidos y facilita el tráfico de drogas. A mediados de 2020, Tamaulipas estuvo en boca de todos, cuando fue sede de un violento enfrentamiento entre el ejército y un grupo criminal de la región. Como todas las noches, oficiales del 16º Regimiento de Caballería patrullaban las calles de la colonia El Fresno, cerca de la frontera con Estados Unidos. Pero esa madrugada del mes de julio fue diferente a todas las demás. En la oscuridad de la noche, estos oficiales del ejército fueron emboscados por un grupo de sicarios. La sorpresa fue tal que en tan solo segundos, los soldados mexicanos se vieron obligados a repeler la agresión. Al igual que en una batalla campal, no había tiempo para reflexionar. Eran ellos o sus enemigos. Así, una lluvia de balas se desató en plena carretera. Lo que acabas de ver en las imágenes es el momento en que los oficiales se ponen la situación al hombro. Desde un vehículo, un elemento maneja un rifle de asalto mientras persigue a una camioneta que en su interior transporta a una docena de agresores. Segundos después, el uniformado recarga su arma y vuelve a disparar contra el vehículo de los delincuentes, justo en el momento en el que intentan hacer un giro en la carretera. Así, este cambio de dirección fue lo que terminó con su fallida emboscada. Luego de este momento de tensión, los soldados mexicanos pudieron acercarse al lugar y confirmaron que después de haber puesto en riesgo su vida, habían logrado abatir a 12 hombres en la oscuridad de la noche. Las imágenes que verás a continuación son la prueba de que pueden intentar emboscar al ejército, pero corres el riesgo de perder. Por suerte no se registraron bajas de militares. Solo resultaron dañados por los disparos 3 vehículos oficiales.
Al terminar el operativo, entre varias armas largas, se incautaron 2 fusiles Barrett con capacidad para atravesar blindajes, así como diversos cargadores y cartuchos. Al acercarse a los caídos, no solo lograron concretar una victoria y secuestrar armas mortales, sino que pudieron obtener pistas respecto a qué grupo pertenecían estos criminales. Los pistoleros estaban vestidos con ropa camuflada, semejante a las que utilizan los integrantes de las Fuerzas Armadas, pero llevaban en sus brazos una etiqueta distintiva, la cual los identificaba como miembros del Cártel del Noreste. Este dato fue fundamental para poder identificar posteriormente al grupo criminal específico. La banda responsable del ataque fue la Tropa del Infierno, brazo armado del Cártel del Noreste y a su vez una fracción disidente de los Zetas. Llevaron adelante esta acción como represalia del asesinato de uno de sus líderes, Alejandro Salcido, alias El Ping-Pong. El capo se encontraba en la lista de los más buscados del Programa Binacional de Seguridad y Prosperidad y había sido abatido luego de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en marzo de 2020. Antes de viajar al estado de Michoacán, vamos a contarte sobre otro enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y un grupo criminal en otra ciudad de Tamaulipas, exactamente en Matamoros. Si bien se trata del mismo estado, la proliferación del crimen es tal que el cártel protagonista de este caso es otro. Grupo Scorpion, a la orden para el desorden. Grupo Scorpion, perdón, jefe 19, a la orden. Grupo Scorpion, a la orden del jefe 19. Así como pudiste escuchar, se trata de los Escorpiones, el brazo armado del Cártel del Golfo. De acuerdo con reportes de inteligencia de la Secretaría de Marina, el grupo Escorpión está integrado por ex policías estatales, municipales y judiciales, por lo que cuentan con una gran capacidad operativa. Esta banda fue creada a comienzos de los años 2000 como guardia personal del ex líder del Cártel del Golfo, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, mejor conocido como Tony Tormenta, el capo que fue abatido por fuerzas federales en noviembre de 2010. El 4 de septiembre de 2023, esta banda con más de una década de historia fue el rival de la Secretaría de Marina en Matamoros. De acuerdo a la información compartida por la Vocería de Seguridad del Estado, elementos del ejército llevaban a cabo un operativo para dar con el paradero de José Alberto García Vilano, alias La Quena 19, y máximo jefe del grupo Escorpión. En esta oportunidad, las fuerzas de seguridad estaban preparadas y sabían a quiénes se enfrentaban. Por este motivo, el despliegue por tierra estuvo acompañado por un helicóptero que sobrevoló los cielos durante la operación militar. Luego de seguirlos de cerca y ubicar a los criminales, los militares lograron encerrarlos en la calle Naranjo, en un barrio residencial. Enfrentados uno contra el otro, ambos bandos protagonizaron una reñida confrontación. Ningún efectivo de las fuerzas de seguridad resultó herido, pero sí se reportaron 4 muertos del lado de los Escorpiones. Sin embargo, no se informó oficialmente si uno de los caídos fue La Quena 19. La oscuridad del hecho fue tal que no hay demasiada información al respecto, por lo que los datos que la prensa llegó a obtener son confusos y contradictorios. Lo que sí estaba claro es que en esta oportunidad el Ejército de México buscaba dar con el paradero del líder de los Escorpiones, debido a que su banda criminal había sido la responsable del secuestro de 4 turistas estadounidenses meses atrás, en marzo de 2023. En las siguientes imágenes vas a poder ver cómo uno de los sicarios de este grupo secuestran a inocentes sin motivo aparente. Luego de esto, los tuvieron secuestrados en diferentes puntos de la ciudad. Lamentablemente, 2 de ellos fallecieron, mientras las otras 2 personas pudieron volver a su país. Como todo grupo criminal, este no es el primer secuestro que tienen en su haber. Otro caso muy relevante se dio también en Matamoros en febrero de 2023. Los sicarios de todo el país se creen dueños del territorio.
Y allí donde las autoridades no están, consideran que tienen la potestad de actuar como fuerzas de la ley. Como te contamos, Tamaulipas se encuentra en un punto clave para el tráfico de drogas a Estados Unidos. Proliferan cientos de bandas criminales, algunas de muy poca monta y con poca experiencia, que se atreven a vender estupefacientes teniendo la ilusión de poder manejar el territorio. Así, un grupo de personas que llevaban adelante actividades de narcomenudeo se encontró ante el temible Grupo Escorpión. Una docena de criminales fueron interceptados por elementos del Grupo Escorpión, quienes se sintieron personalmente atacados porque estaban vendiendo metanfetamina en su región. El hecho salió a la luz porque la banda criminal grabó un video y luego lo hizo circular por redes sociales. En un fragmento del siguiente clip se puede ver cómo las víctimas se encuentran de rodillas y atadas por la espalda, a merced de sus captores. El Grupo Escorpión no permite la venta de cristal ni fentanilo aquí en las fronteras. ¿Están arrepentidos? ¡Sí, señor! Para todo aquel vendedor y consumidor de cristal y fentanilo, no hay perdón. Atentamente el Cártel del Golfo, Grupo Escorpión. Tanto el secuestro de los estadounidenses como el de estos criminales dan cuenta de que, aunque las fuerzas de seguridad estén presentes en el territorio, hay muchos casos en los que no interfieren en la situación a tiempo. Allí donde no llega el orden, el crimen organizado toma el poder y convierte la región en su reinado de terror. Nuestra próxima estación es Michoacán, estado que tampoco está exceptuado de las garras de la delincuencia. Dada la peligrosidad que se vive allí, pocas son las personas que han logrado recorrer completamente Michoacán. Ya sea por el narcotráfico o por los grupos de autodefensas, la violencia se ha apoderado de la región y hace imposible adentrarse en el territorio sin correr el riesgo de morir en el intento. Su clima y geografía hacen de la región un lugar propicio para el cultivo de coca, marihuana y amapola, un paraíso terrenal para la producción de droga. El narcotráfico se instaló allí y la violencia se incrementó exponencialmente cuando en el 2006 el gobierno mexicano declaró formalmente el inicio de la guerra contra el narcotráfico. Entre otros, los grupos criminales históricos de la región son la familia michoacana y los caballeros templarios, pero desde hace algunos años el cártel Jalisco Nueva Generación ha empezado a disputar el territorio. Gracias a su poder expansivo, esta banda ha sido la que más rápido ascenso tuvo en el país y también es la que más enfrentamientos ha tenido con el Estado mexicano. Ten en cuenta que su líder es Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, uno de los capos más buscados por Estados Unidos. Una serie de videos que circularon por redes sociales revelaron que en 2020 sucedieron enfrentamientos en la región de Tierra Caliente entre un grupo del CJNG y Fuerzas Armadas. En el siguiente video se puede ver cómo el ejército despliega su poder armamentístico. Aquel día los pobladores de la zona de Aguililla reportaron al menos 6 enfrentamientos. Si bien no hubo información oficial al respecto, se supo que las fuerzas de seguridad lograron abatir a un civil que se presume perteneciente al grupo criminal. Pero esta no es la única confrontación sucedida aquel año. En 2020 se registró otro enfrentamiento también en Michoacán. Presta atención. El caso que verás a continuación tiene similitudes al que te comentamos al inicio del video en Tamaulipas. Mientras los elementos del ejército realizaban labores de vigilancia en el municipio de Aguililla, observaron a varios individuos afuera de un domicilio portando armas de fuego. Al ver a los oficiales, lejos de guardar la calma y sin dudarlo un segundo, abrieron fuego en contra de las fuerzas federales. Por suerte, los uniformados no solo lograron repeler la agresión, sino que además acabaron con la vida de 2 delincuentes y pudieron detener a 10 integrantes del grupo criminal. También les aseguraron cientos de cartuchos útiles de diferentes calibres, un par de lanzagranadas y explosivos. A los detenidos se les fijaron 2 meses de investigación complementaria
y se les impuso como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que quedaron detenidos. Ahora te invitamos a nuestro último destino, Sonora. Este estado se encuentra ubicado en la región noroeste del país y ocupa el segundo lugar en extensión de todo el territorio nacional. Según una investigación de la Sedena, los grupos criminales de la región han montado una compleja red para mover la droga a todo lo largo y ancho del estado, pues han aprovechado todos los transportes disponibles, tanto terrestres como aéreos y marítimos. El despliegue es tal que ni siquiera la instalación de puntos de vigilancia militar ha sido suficiente para frenar el trasiego de narcóticos allí. En este contexto, el 2 de julio de 2022 sucedió un hecho tan brutal que hasta el mismísimo López Obrador, presidente del país, tuvo que hablar sobre lo acontecido. En esta oportunidad el enfrentamiento fue entre elementos del ejército mexicano y el cártel de Sinaloa, el grupo criminal del Chapo Guzmán. Todo comenzó cuando el ejército desplegó un operativo sorpresa para dar con la detención de Francisco T., alias El Duranguillo. Este hombre es considerado uno de los principales generadores de violencia en la región, ya que es uno de los capos de Los Chapitos, el grupo creado por los hijos de Guzmán. Los elementos del ejército lograron dar con El Duranguillo en la carretera Alzáric, en el municipio de Altar, y fue allí en donde comenzaron los enfrentamientos. Tras la detención del líder, varias decenas de sicarios rodearon a los oficiales para intentar negociar su liberación. Además, por varias horas, el Comando del Crimen Organizado bloqueó las principales rutas y avenidas en Altar, Caborca y Pitiquito, al tiempo que sostuvieron enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. Sí, todo esto sucedió en el mismo día, en la misma región. Puedes ver parte de la escena con tus propios ojos. Al terminar el enfrentamiento, los individuos capturados por la Sedena, en colaboración con la Guardia Nacional y la Policía Estatal, fueron El Duranguillo y 3 sicarios más. A los 4 se les confiscaron armas de asalto de gran calibre, cargadores, cartuchos, equipo táctico y vehículos. El hecho fue considerado por la opinión pública como una gran hazaña, ya que aunque los sicarios presionaron para lograr la liberación de su líder, no pudieron lograrlo. Si bien la guerra contra el narcotráfico está lejos de finalizar, existen hechos como estos que, aunque aislados, dan una incipiente esperanza de que estos niveles de violencia algún día se terminen. Sin embargo, más allá de las ilusiones que estos casos puedan generar, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que en algún momento el ejército mexicano podrá disputarle definitivamente territorios de conflicto al narcotráfico? Puedes dejarnos tus pensamientos en la casilla de comentarios. Llegamos al final de este video. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te esperamos en la próxima entrega de Militarmente.